Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Buenos días queridos hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente en este programa de Reavivados por su palabra. Gracias a Dios por darnos la voluntad de estar aquí nuevamente para juntos poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, gracias le damos porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos poder encontrarnos con los hermanos a través de este programa Reavivados por su palabra. Permite que la lectura del día de hoy, Padre, pueda fortalecer y enriquecer nuestro anhelo de estar contigo en la patria celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, nuestra ruta de la lectura el día de hoy es en Éxodo 39. Abramos nuestras Biblias y concentrémonos entonces en la lectura del día de hoy para que podamos ir aquí entendiendo de qué estamos hablando. Dice, se hacen las vestiduras sacerdotales. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario. Y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el éfod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las hombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del éfod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Y se pusieron sobre las hombreras del éfod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado de la misma manera que el éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus.
Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los cordones de oro en los engastes que había por delante sobre las sombreras del éfod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del éfod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los que se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del éfod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del éfod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de azul, para que quedara sobre el cinto del mismo éfod, y no se apartara el éfod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del éfod tejido artísticamente, todo azul, con una abertura en el centro, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro, y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas alrededor del manto, para ministrar, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera, para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, recarnado artísticamente, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella a manera de sello, consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se los había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas,
todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Amén. Muy bien. Qué hermoso esta lectura. Cuánto el Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Está al tanto de todo lo que Él necesita para que sus hijos lleven a cabo la adoración. Las vestiduras sacerdotales. Qué hermoso vimos aquí, pudimos leer cómo Dios en cada una de las tuvo ese detalle de cada una de esas vestimentas, de decirle a Moisés cómo la quería él y qué debería de llevar cada una de esas partes de la vestimenta, lo mismo que había hecho ya con el santuario, qué utensilios se iban a utilizar allí. Así que me encanta saber que Dios es un Dios de orden, es un Dios cuidadoso, es un Dios que le gusta todo a su manera. Si pudimos encontrar y leer aquí en este capítulo esta frase que dice tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés, se repite una y otra vez, tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés. Y al final dice, mire, y cuando Moisés vio toda la obra y él comprobó que la había hecho tal y como el Señor lo había ordenado, lo bendijo. ¿Se imaginan, hermanos? Hemos estado leyendo cada uno de estos capítulos que en Éxodo hemos encontrado de cómo Dios estaba ordenando al pueblo que iba a hacer cada una de estas partes del santuario. Con solo leerlas nosotros a veces decimos, o no las comprendemos, decimos, hay tanta cosa que se ve ahí, pero para Dios todo eso era importante y Dios se lo había ordenado a Moisés que lo hiciera así. Y cuando Moisés comprobó que todo estaba bien, bendijo. Entonces, saber el hecho de que estaba cumpliendo con lo que Dios había pedido. En este capítulo, pues, podemos encontrar una hermosa enseñanza acerca de la vestimenta. Vemos cómo Dios está interesado en que sus hijos sean diferentes. ¿Se imagina usted la cantidad de piedras que ese vestuario del sacerdote llevaba? ¿Se imagina usted cuánto pesaba ese vestuario que él llevaba? Sin embargo, pues así como era el peso de esa vestimenta también para este sacerdote, también para Aarón en ese momento que era el sacerdote, pues también era un gran privilegio y a la misma vez una gran responsabilidad, porque él debería ser obediente y llevar esta vestimenta para que él iba representando lo que Dios hace, lo que Jesús hace en el santuario celestial. Esto dijimos y hemos leído y hemos estudiado en la Biblia que esto es una réplica de lo que es el santuario celestial. Nosotros a través de esto podemos ver cómo Dios ha tratado de manifestarle a sus hijos. No hay nada, Dios ha estado siempre mostrándole a sus hijos lo que Él quiere. Así que qué bonito se imagina usted esta vestimenta, así como la fuimos leyendo, cuánto tiene. Se imagina la vestimenta que nuestro sacerdote mayor, que es Cristo Jesús, quien está ministrando en el santuario celestial por usted y por mí, la vestimenta que Él tiene allá como sacerdote, porque dice que Él es, según el orden de Melquisedec, Él es el sacerdote que nosotros tenemos para ministrar entre nosotros y el Padre. Igual que este sacerdote Aarón tenía que ministrar entre el pueblo y Dios, él era el encargado, igual Jesús hoy hace por nosotros esa hermosa intercesión. Podemos ir entonces
a Él a través de la palabra de Dios y a través de la oración para estar en contacto con Él. Queridos hermanos, también podemos aprender que voy a leerles una cita selecta que traigo aquí de Testimonios para la Iglesia. Me gustó esto y lo voy a compartir con ustedes. Dice, si los que ministraban en el servicio sagrado no manifestaban cuidado y reverencia por Dios en su vestimenta y porte, el pueblo perdería su respeto y reverencia hacia Dios y hacia su sagrado servicio. Si los sacerdotes mostraban gran reverencia por Dios, al ser muy cuidadosos y meticulosos cuando estaban en su presencia, daban al pueblo una exaltada idea de Dios y de sus requisitos. Mostraba que Dios era santo, que su obra era sagrada y en relación con ella todo debía ser santo, libre de toda impureza y suciedad, y que toda contaminación debía apartarse de los que se allegan a Dios. Muy bonita esta cita y muy interesante. Quizás pues hoy nosotros no quizás este tipo de vestimenta, ¿verdad? Solo era para los sacerdotes, pero nosotros también dice que somos de linaje, somos real sacerdocio, pueblo santo. Así que podemos decir también que nosotros como hijos de Dios deberíamos pensar mucho también en la vestimenta. Perdón. Nosotros como hijos de Dios también, al vestir de una manera decente y honrada, pues también estamos demostrando que somos hijos de Dios. ¿Se imagina usted si yo viniese ahorita aquí a leer la palabra de Dios y quizás viniese con una camiseta de tirantes o de una manera diferente de vestir? Quizás usted que está a través allí de las cámaras diría, bueno, ¿y a la hermana qué le pasa si está leyendo la palabra de Dios y está vestida de una manera que no es correcta? Pues así es, hermanos, nosotros como hijos de Dios siempre debemos considerar que la vestimenta es también parte de la adoración a nuestro Dios. Por esa razón nosotros cuando vamos al lugar santo, al templo, nosotros debemos de ir como hijos e hijas de Dios. No podemos ir a llamar la atención, pues nosotros no podemos ir vestidos como el mundo va vestido, quizás. La palabra de Dios dice quizás con muy ostentosos, porque vamos a perder de vista en realidad a lo que vamos al templo de Dios y que es adorarlo. Muchas veces se ha dicho que el templo de Dios no es para ir a desfilar modas y para ir a desfilar peinados. Nosotros debemos ser humildes, decentes, así como nuestro amado Jesús. Él dice que no vino aquí para llamar la atención. De hecho, nació en un pesebre. Imagínense, el hijo del gran rey nació en un pesebre, porque siempre él demostró la humildad. Igual nosotros como hijos de Dios siempre debemos mostrar que somos hijos de Él y que nosotros somos un pueblo diferente. Tenemos que ser diferentes. Por esa razón, siempre se nos ha recalcado, y yo recuerdo desde niña, que siempre nos enseñaron que nosotros debemos de asistir a la iglesia de una manera diferente, pues para que nosotros veamos y estemos felices de estar adorando a Dios allí en la iglesia. Así, queridos hermanos, entonces esto es una pequeña lección para nosotros del día de hoy, cómo Dios está interesado en cómo nosotros nos vestimos, ¿verdad? Porque Él estuvo interesado en saber que el sacerdote principal y todos los colaboradores, los que iban a ministrar, deberían tener su vestimenta especial. Pero usted y yo también somos sacerdotes, colaboradores de aquel gran sacerdote que está en el cielo. Por eso nosotros debemos entonces, a la hora de vestirnos, debemos pensar si con nuestra vestimenta estamos adorando a Dios y estamos exaltando ese reino celestial. Somos hijos e hijas, somos princesas y príncipes de ese gran reino que está en el cielo, al cual todos anhelamos ir. Así que pensemos, analicemos
y roguemos a Dios si aún no hemos adquirido ese pensamiento, esa decisión de ser embajadores de Dios en la tierra. Pensémoslo, analicémoslo y pidamos a Dios que nos dé más orientación y cada día estudiemos más la palabra de Dios para poder ir aprendiendo el porqué de algunas cosas, ¿verdad? Porque todo está escrito en la Biblia y está escrito para nosotros, para que nosotros podamos conducirnos por medio de ellas. Oremos. Padre amado, le damos gracias porque usted es un Padre que siempre está interesado en todo lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos conducirnos y cómo debemos representarlo aquí en esta tierra. Muchas veces nos vemos envueltos por la moda, nos vemos envueltos por la cultura o nos vemos envueltos por lo que miramos a nuestro paso. Muchas veces, Padre, es porque no hemos estudiado su palabra. Permite, Señor, que cada día podamos escudriñar su palabra y podamos encontrar en ella las respuestas que necesitamos para nuestra vida diaria. Las respuestas que necesitamos, Padre, para poder entender el porqué de las cosas, el por qué debemos actuar de diferente manera, el por qué debemos buscar la perfección. Sabemos que en su santa palabra está escrito. Por lo tanto, Padre, rogamos para que cada uno de nosotros siempre tenga la voluntad de abrir su palabra, que es modelo a seguir, Señor. Muchas veces nosotros nos conducimos por lo que escuchamos nada más en el templo, por lo que escuchamos o vemos en los medios, Señor, en las redes sociales, pero realmente, Padre, es en su santa palabra que nosotros encontramos la verdad. Permite que cada uno de los que estamos en este momento aquí en el programa podamos entender que estudiando, leyendo su palabra es la única manera en que vamos a crecer y vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo y estamos seguros de nuestro papel como embajadores en la tierra, como representantes suyos aquí en la tierra. Padre de amor, le pedimos perdón por esos momentos de ignorancia en los cuales nos hemos sumergido y hemos dado quizás mal testimonio, pero Padre, rogamos para que usted nos perdone y nos ayude a tomar decisiones de aquí en adelante y poder ser diferentes en nuestra vestimenta, en nuestras formas de representarlo. Padre, en sus manos dejamos nuestras vidas y rogamos su bendición el día de hoy en todas nuestras actividades. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por acompañarme en la lectura del día de hoy. Y mañana nuevamente les esperamos. Que Dios les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.